Hemos grabado una campaña de vídeo y foto para un nuevo coche con Cupra y hoy te lo enseño todo. En el día de hoy os mostraré todo lo que hay detrás de un shooting de este calibre, desde la producción hasta los inconvenientes que surgen en rodaje como los resultados finales. Ah, y también me cuelgan a más de 7 metros de altura para hacer una foto y una entrevista en el aire, así que quédate para verlo. Vale, aquí están justo levantando el coche, como veis tiene que ser un coche que pese varias toneladas, no sé cuánto pesa pero tiene que pesar bastante y lo están levantando ya para empezar el shooting cuanto antes. Vamos a tomarnos un café y empezamos prontito. Ya. Entonces, riesgos laborales son todos. Ya, infinitos. O sea, cuidado con caerse, sí. con tropezar. En mi caso es la primera vez que trabajo con una marca de coches y aún por encima de este calibre como es Cupra, y no voy a mentir, la verdad que me sentía bastante emocionado porque aún por encima de llegar al rodaje y que haya un despliegue de medios tan grande y un equipo humano también tan grande y tan atento con nosotros me hizo sentir muy a gusto. Vale, aquí vamos a ver porque nos tienen preparado un pequeño catering dentro de este espacio abandonado. Nos cuidan bastante bien, a ver qué tenemos por aquí. Esto criminal, Vale, entonces empieza ahora el shooting, vamos a poner un cristal templado que pesa como 70 kilos, ahora lo vais a ver, y tenemos que ayudar ahí a Jordi y al equipo a poner todo porque la verdad que agüita lo que pesa eso. ¿Cómo va esto? Vale, estos son las sillas para sujetar el cristal. Son seguras. Ante todo. Ahora tenemos aquí a Jordi haciendo las pruebas iniciales antes de hacer la foto definitiva. Como veis, se va a situar debajo del cristal y va a hacer una foto con el modelo arriba y que se vea el coche de fondo. Y antes de hacer la foto está haciendo pruebas, a ver las luces, los reflejos, a ver si encaja todo. Ese cristal, Jordi, por curiosidad, ¿dónde lo conseguisteis? ¿Dónde lo...? Ni idea, tío. Sé que nos costó como 500 euros, ¿Vale? que pesa 70 kilos y que le hemos puesto, pues lo hemos usado al menos para 7 o 8 shootings y tal. La verdad lo que están intentando hacer es situar al modelo justo debajo del coche y con perspectiva que parezca que está sujetando el coche, y la verdad que de momento el resultado lo vi y les ha quedado bastante interesante. Están moviendo el coche con la grúa para ponerlo en la posición perfecta y luego mostrar el resultado. Los shootings son así, ahora necesitan creo ahí un foco y tenemos que subir rápido a dárselo porque bueno, hay que cumplir primero. Vale, estamos acercándonos porque han querido venir aquí a hacer a probar una idea de foto, a ver qué tal. Estamos con el modelo, con Jordi, y vamos a probar otra perspectiva, a ver qué están haciendo por aquí. A partir de ahí me anunciaron que me iban a alzar a más de 7 metros de altura para hacerme una entrevista en el aire. Por favor, mirad mi cara en ese momento. Nos acaban de pasar las preguntas que nos van a hacer porque nos van a colgar de unos cuantos metros con un arnés. Claro, la pregunta es en inglés. Pero tú de qué te ríes, tío. Lo que vamos a hacer ahora es levantarte 15 centímetros en el suelo y ajustamos y volvemos a apretar. Vale, guay. Súbeme esto más para arriba, por favor. Me siento un Playmobil con esto, No quiero que gires, que hagas la voltereta entera cuando estés Vale. arriba. Me gustaría, Sí, no, tranqui. que no se asusten ellos, No, pero tranqui. sí te va a permitir ponerte así. Ah, me puedo poner como Superman. Exactamente. Tipo, ya ves, vale. Exacto. Durísimo. Me dijeron nada, fue voltereta. No, tranqui, que yo una voltereta no voy a No, hacer. pero si es porque no se asusten. Ya. No, porque si no me asusto yo también. Rigo, súbeme 20 centímetros más. Ahora te voy a poner tirando para abajo. Vale. Venga, vale. Porque quiero que si pasa cualquier cosa no entres en pánico. Vale. ¿Vale? Me va a poner como un jamón, Venga. tú. Venga. Vete Vale. girando despacito. Vale. ¿Vale? Has visto que tienes cierto control. Vale, sí, guay. Y ahora, si tú recoges brazos y estiras rápido, Duro, perfecto. ¿vale? Mándale saludos a mi madre. Sí. Bueno, en el momento en el que me dijeron que me iban a levantar con un arnés a más de 8 metros de altura al lado del coche para hacerme una entrevista, al principio la verdad que me puse un poco nervioso porque, bueno, le tengo un poco de respeto a las alturas, pero tampoco mucho miedo. Pero luego una vez me levantaron ya por los aires, me puse a responder las preguntas sin mirar mucho hacia abajo para que no me entre el miedo y lo disfruté bastante. Impresiona esto, ¿eh? Bueno, soy Mirko, soy filmmaker profesional y además me dedico a contar historias a través de vídeos en redes sociales y estas son mis Hanging Conversations. También aprovechamos con Jordi para hacer una foto de yo colgado con el coche al lado, que sinceramente creo que si en edición elimina el cable puede quedar bastante interesante.
Vale, ya acabo de bajar, la verdad que la experiencia ha sido cuanto menos rara. Echaba un poco de menos ya la movilidad en las piernas y la gravedad, porque cuando ya llevas un rato ahí arriba, que estuve respondiendo las preguntas para el vídeo de Cupra y luego también haciendo unas fotos con Jordi, ya notaba que las piernas se me empezaban a dormir y me dijeron, no es recomendable que se te duerman. Así que nada, ya bajamos, ya estoy bien, vamos ahora a comer un poquito que hace falta. Me han dicho que al final no vamos a comer, sino que tenemos que seguir grabando. Así que me cojo una humilde migaja de pan y seguimos, para que veáis que no es todo tan bonito como... En ese momento nos propusieron el siguiente reto, grabar con el Cupra y un modelo en tan solo 20 minutos para crear un vídeo cada uno, y esto fue lo que hicimos. Nos están llevando ahora a una nueva ubicación dentro de esta localización, de este lugar abandonado. A ver qué tal, porque bueno, como veis, tiene muchos recovecos, muchos lugares que nos pueden interesar de cara al vídeo, y a ver qué tal. En cuanto al vídeo, bueno, intentamos combinar un poco los planos de Álvaro con los planos también del coche por individual que íbamos grabando y luego también grabarlos un poco en conjunto, ¿no? El coche y el modelo. Entonces de esta manera le vamos a intentar dar el máximo dinamismo posible, aprovechando distintos spots dentro de la misma localización que a mi gusto eran bastante estéticos, la verdad. Vale, ponte ahí en el centro y yo con esta lente larga te voy a grabar, o sea, no se va a ver mucho la localización, se va a ver sobre todo el reflejo, ¿no? Entonces quiero que en la medida de lo posible, no sé si te puedes venir un poquito más hacia aquí. Vale, ahora estoy usando el 70-200 para sacar algún plano desde arriba, ya saqué algún planito donde se ve la estructura que está bastante guay, pero estamos intentando con Mike eso, pues diferenciar un poco el vídeo y pues si Mike ya tiró aquí algún plano angular, pues me puse el 70-200 a hacer algún plano un poco más cerrado donde igual no se repitan exactamente las mismas localizaciones con una focal parecida, porque si no sería exactamente lo mismo. Así que nada, ahora el modelo se va a poner aquí, se va a poner por ahí, le voy a decir que haga posados, que corra un poco para tener sobre todo recursos que luego se puedan combinar con el edit del coche y a ver qué sacamos. Vale, un poquito más hacia ahí, sí. Ahí, vale, nos acaban de traer ya el coche, nos lo han puesto aquí abajo, a ver qué tal quedó en el spot. Pues he hecho una mezcla entre un fashion video y un vídeo de coches. Son tipos de contenido que hago yo bastante y lo he mezclado para poder hacer un vídeo un poco diferente, ya que tenemos un modelo que me ha servido mucho para ir combinándolo con los planos de coche. Lo que he hecho ha sido, he cogido a Álvaro por separado, que es el modelo, lo he grabado sin el coche, después planos del coche solo y después planos con el coche y con el modelo juntos. Entonces esto da un poco de dinamismo en el vídeo y hace que sea visualmente más creativo. Y diría quizás que el mayor reto fue el tema del tiempo. Al fin y al cabo Mike y yo disponíamos del mismo coche y el mismo modelo para sacar un buen producto, entonces nos teníamos que ir dividiendo los tiempos para entre los dos poder sacar los planos necesarios para nuestros vídeos. Pero bueno, esto es un poco lo que no se suele ver de los rodajes. Al fin y al cabo el tiempo no es ilimitado, todo siempre está muy timeado, entonces tampoco tienes mucho margen de error y los planos que haces tienes que asegurarte de que sean buenos y que los vayas a utilizar en el vídeo. Pero bueno, yo creo que en general Mike y yo quedamos bastante contentos con el rodaje y con los resultados que van a salir de aquí. Bueno, señores, se acaba el día de rodaje, ya estamos por aquí. Mikey, te vas ya, ¿no? Me abandonas aquí en Madrid. ¿Qué tal ha ido el día de rodaje, tío? Bien, ¿no? Intenso, pero muy guay, o sea, el contenido será chulo. Sí, duró un poquito más de lo que estimamos, pero la verdad que fue también por algo positivo, así pudimos sacar más contenido y pudimos hacer el contenido un poco más tranquilos. Así que nada, si queréis estar al tanto de próximos rodajes que hagamos, ver más detrás de cámaras, ver un poco lo que hay detrás de ese contenido que creamos, suscribiros, estar atentos a todas nuestras redes sociales para ver los resultados de este shooting también. Y tío, nos vemos en próximos shootings. Eso.